Muy buenos días con todos. Hoy vamos a revisar acerca del metabolismo del glucógeno. Vamos a ver una pequeña introducción donde vamos a hablar acerca de generalidades. Vamos a revisar la síntesis y la destrucción del glucógeno y ciertas patologías relacionadas con el almacenamiento del glucógeno, que es importante conocer una correlación clínica, ¿no? Entonces, para empezar, como generalidades, tenemos que el metabolismo del glucógeno puede ser o estamos sintetizando glucógeno o lo destruimos para obtener glucosa, ¿no? ¿Verdad? O sea, formamos a partir de glucosa un polímero que es mucho más complejo a partir de moléculas de glucosa que vamos pegando una entre otras. Aquí obtenemos una representación esquemática que tiene un núcleo central y vemos cómo existen ciertas ramificaciones, ciertas ramas, que cada una de estas son moléculas de glucosa, ¿no? ¿Verdad? Aquí lo observamos como en su estructura química. Tenemos nuestra molécula de glucosa, que es un monómero de 6 carbonos, y cómo se encuentra unido por ciertos enlaces, ¿no? Y otro enlace que lo va a ramificar, lo va a hacer ir del carbono 1 y 6, en vez de normalmente de forma lineal, que lo hace del carbono 1 a 4, que ya lo vamos a ver. Entonces, otra cosa importante es que el glucógeno se va a sintetizar principalmente en el hígado, se sintetiza principalmente en el hígado y el músculo. O sea, aquí así se va a almacenar esta glucosa en forma de glucógeno, ¿no? ¿Verdad? En el hígado y en el músculo. Entonces, ¿por qué necesito yo almacenar principalmente este tipo de molécula? Porque ya habíamos mencionado que existen ciertos tipos de células, como por ejemplo los eritrocitos y el cerebro, que en periodos de inanición o prácticamente necesitan únicamente de la glucosa para producir energía. Y por eso en periodos de inanición, por ejemplo, otros tejidos, cualquier otro tipo de tejido que no sea ni eritrocito ni cerebro, pueden utilizar ácidos grasos, pueden utilizar aminoácidos para poder producir energía, como ya habíamos mencionado. Pero los eritrocitos y el cerebro no pueden utilizar otra fuente que no sea glucosa propiamente. Entonces, por eso se necesitan estas fuentes de glucosa que son a partir de glucógeno para poder abastecer las necesidades de estos tipos de células, de los eritrocitos y el cerebro. Entonces, bien, eso es lo que ocurre principalmente, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a revisar acerca de la glucógenogénesis, de la producción, de la creación de glucógeno. Entonces, si recordamos, nosotros obtenemos la glucosa a partir de la comida, ¿no? De los alimentos, y se transforma por acción de la enzima glucoquinasa, o sea, eso en el hígado, o en cualquier otro tejido, la exoquinasa, se transforma en glucosa 6-fosfato, que es agregarle un grupo fosfato. Entonces, de aquí actúa a nivel de la glucólisis, o sea, sigue todos los pasos de la glucólisis, y obtenemos la molécula de piruvato. Entonces, a partir de este paso, ya la célula, o dependiendo del tejido, puede decidir si va por la glucólisis aeróbica, entra a la mitocondria, al ciclo de Krebs, para producir energía, ATP y citrato, o por contraparte, entra a la glucólisis anaeróbica y produce lactato. Cualquiera de estas vías a la final va a terminar produciendo ATP o en contraparte, por el ciclo de Krebs, citrato. Y esto ya habíamos mencionado, que son moléculas que indican un alto nivel de energía. Eso quiere decir que la célula ya comió prácticamente. Entonces lo que van a hacer es bloquear, producir una retroalimentación negativa para la glucólisis e impedir que la glucosa 6-fosfato se transforme, o sea, siga todos los pasos para transformarse en piruvato. Y aquí es donde se empieza a desviar la vía, o esta vía, ¿no? En vez de glucosa 6-fosfato, actúa una enzima que no tiene tanta relevancia, pero es una mutasa, porque cambia el grupo funcional de este fosfato y lo pone en el carbono 1, y tenemos glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato después necesita del uracil trifosfato, UTP, que es una forma también de ATP, por ejemplo, es una pirimidina. El uracilo es una pirimidina que encontramos en el ARN, pero quiere decir que está relacionado también con altos niveles de energía. Esto tiene sentido porque ya hemos comido, ¿no? Entonces necesitamos almacenar esa glucosa. Y lo que va a hacer es quitarle un grupo fosfato por una enzima fosfatasa, también no tiene tanta relevancia, pero le quita ese grupo fosfato al UTP y se lo pega prácticamente a la molécula de glucosa.
¿Por qué? Porque necesita de este UDP para que la molécula de glucosa se pueda unir una entre otra. Entonces, esto lo hace por el uracil trifosfato, que se fosforila, se le quita un fosfato y se transforma en UDP. Y este ya se puede pegar a la molécula de glucosa. Entonces, eso es necesario para que cojamos la molécula de glucosa y le pegamos un UDP, para así pegar glucosa, 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 y obtener el polímero que es nuestra molécula de glucógeno, ¿no? Que es mucho más complejo. Entonces aquí actúa la enzima reguladora, que es la glucógeno sintasa o glucógeno sintetasa, que va a ser estimulado por la insulina, que si recordamos la insulina es la principal hormona anabólica, y vamos a ver después su regulación propiamente, entonces ya lo vamos a retomar, y lo que va a hacer es que va a actuar una enzima ramificadora. Vamos a explicar esto de aquí. Aquí a la derecha tenemos cómo se van pegando, aquí tenemos el núcleo, cómo se va formando nuestra molécula de glucógeno, ¿no verdad? Tenemos nuestra glucosa, tenemos el UDP glucosa, que se va formando uno entre otro. Entonces viene la glucógeno sintasa, con ayuda de la enzima ramificadora, y va uniendo estos enlaces en la molécula de carbono, ¿no verdad? En el carbono 1 y en el carbono 4. Los va uniendo la molécula de glucosa una entre otra, de forma lineal. Eso es lo que hace la glucógeno sintasa. Aquí lo dice. Entonces, la enzima ramificadora lo que hace es coger uno de esas, creo que era a partir de 8 a 10 moléculas de glucosa, ¿no verdad? Lo que hace es cortar ese enlace que existía en el carbono 4 y prácticamente ponerlo en el carbono 6, o sea, ramificarlo. En vez de ir de uno entre otro, va a ir del carbono 1, del carbono 6 al carbono 1 de otra molécula de glucosa, o sea, ramificarlo. ¿Por qué quiere hacer esto? Porque si acumulamos de forma lineal muchas moléculas de glucosa, al final esto va a ser tóxico para el organismo y no queremos eso. Entonces por eso lo ramifica. Pero eso lo hace por ayuda de la enzima ramificadora y la glucógeno sintasa, ¿no? Entonces la glucógeno sintasa es la reguladora de la glucogenogénesis. Y así obtenemos nuestra molécula de glucógeno al final. Entonces, por contraparte, la glucogenólisis es coger esa molécula de glucógeno y destruirla para producir glucosa, ¿no? Y esto va a ser estimulado principalmente por las enzimas que son opuestas a la insulina, como ya habíamos mencionado. El glucagón, la epinefrina, la norepinefrina, la hormona de crecimiento, el factor de crecimiento es similar a la insulina. Entonces esas hormonas son catabólicas, en cambio, van a destruir ciertas moléculas, degradarlas. Entonces obtenemos el glucógeno y por acción de la glucógeno fosforilasa, esta es la enzima reguladora de la glucogenólisis, que van a ser estimuladas, dependiendo si es en el hígado por el glucagón, si es en el músculo por la epinefrina, en el músculo también el AMP, que quiere decir que son altos niveles de energía, ¿no verdad? Cuando ya existe la contracción muscular, se va formando, ese ATP está siendo utilizado para la contracción, entonces se va formando AMP, quiere decir que tiene bajos niveles de energía, necesita obtener glucosa y va destruyendo su almacenamiento de forma de glucógeno, ¿no? Entonces por eso también el AMP estimula la glucógeno fosforilasa para que actúe esta vez la enzima desramificadora y así pueda destruir esos enlaces que existían y obtener la molécula de glucosa, ¿no? Que obtiene la glucosa 1-fosfato. Esto es un paso reversible que puede volver a glucosa 6-fosfato. Y aquí otra enzima importante que actúa es la glucosa 6-fosfatasa. Esta, si recordamos, está ausente en el músculo esquelético. Por eso es que decimos que el glucógeno que encontramos en el músculo esquelético es propiamente para él mismo, porque no puede producir glucosa normal, o sea, no le puede quitar ese grupo fosfato, porque no tiene esta enzima fosfatasa, no le puede quitar ese grupo fosfato y no puede liberar la glucosa. Entonces, obviamente, el glucógeno del músculo va a ser para él mismo, o sea, lo va a utilizar para él mismo, a diferencia de lo que viene siendo el hígado, que sí tiene esta enzima, glucosa 6-fosfatasa, y obtiene esa glucosa 6-fosfato para producirla en glucosa. Y si recordamos, la glucosa sí puede transportarse a través del receptor GLUT, dependiendo del tejido en el que esté, para liberarse en la sangre, así llegue a otra célula que la necesita. Entonces, bien, aquí resumiendo un poco de la regulación hormonal, aquí tenemos la insulina, que
activa un receptor de tirosina quinasa. O sea, este receptor de tirosina quinasa quiere decir, recordamos que quinasa es fosforilar, entonces va a fosforilar a precursores de la tirosina, que al final va a producir una señalización de cascadas para que estimule la glucógeno sintasa y de cierta forma va a inhibir la contraparte, que es la glucógeno fosforilasa, ¿no? ¿Verdad? Y permitir que esta glucosa se almacene en forma de glucógeno. En cambio, por contraparte, tanto el glucagón como la epinefrina, lo que van a hacer es activar su receptor, activar una vía de la adenilato ciclasa y así estimulen la glucógeno fosforilasa y de cierta forma van a producir, o sea, esta cascada de señalización de la adenilato ciclasa produce la proteína quinasa A, que esta va a inhibir en cambio por su contraparte la glucógeno sintasa. Entonces, bueno, ya vamos a hablar a la final acerca de las patologías que afectan al almacenamiento del glucógeno, ¿no? Entonces existen de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, hasta tipo 6, pero digamos que estas 5 principales son las más importantes que hay que conocer. La de von Gierke, la de tipo 1, se caracteriza por una deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa. Y si recordamos, esta glucosa 6-fosfatasa la encontramos principalmente en el hígado. Entonces el hígado no va a ser capaz de producir glucosa. Entonces, si no va a ser capaz de producir glucosa, es normal que exista hipoglicemia en periodos de inanición. O sea, no va a poder ser capaz de producir glucosa, entonces va a haber hipoglicemia en periodos de inanición. Entonces este glucógeno se va a almacenar en el hígado y sobre todo como no obtiene glucosa va a necesitar de otras fuentes para poder producir su energía y por ende revisamos la glucólisis anaeróbica en ausencia de oxígeno y principalmente hace que se eleve el lactato, el ácido láctico. Y obviamente los triglicéridos, porque son una forma de almacenar energía, también los necesita liberar y para tenerlos en sangre, ¿no? ¿Verdad? Es una forma de producir energía. Entonces, otros hallazgos que se encuentran en hepatomegalia y demás. Entonces, otra de las patologías, POMPE, esta es característica porque hay una deficiencia enzimática de la enzima alfa 1,4 glucosidasa, que si recordamos es la encargada de producir esos enlaces lineales, pero lisosomal. Esto es una de las enfermedades más fatales que se presentan principalmente en estos periodos de neonatales, caracterizado por una cardiomiopatía, puede haber hipotonía, hay intolerancia al ejercicio y demás, ¿no? Sobre todo mueren a muy temprana edad. Lo que viene siendo con la enfermedad de Cori, que es la de tipo 3, es similar a la de tipo 1, pero aquí hay una deficiencia de la enzima desramificadora. Entonces, o sea, aquí la diferencia es que los síntomas son moderados, o sea, pueden haber niveles de lactato normales en sangre, pero sobre todo la dextrina se va a acumular en el citosol. Lo que corresponde a la de tipo 4, la de Anderson, esa se caracteriza por una deficiencia de la enzima ramificadora y se puede presentar a cualquier edad. Obviamente esta sintomatología se presenta por hepatoesplenomegalia, una falla en el crecimiento y lo que viene siendo puede haber una cirrosis infantil, hipotonía, cardiomiopatía y muerte a temprana edad, ¿no? ¿Verdad? La de tipo 5, la McArdle, esta se caracteriza por una deficiencia de la glucógeno fosforilasa del músculo. O sea, aquí lo podemos recordar por M de músculo. Y hay mayor almacenamiento de glucógeno en el músculo. Entonces no se puede degradar y va a haber se me fue la palabra, los calambres. Va a haber mioglobinuria porque va a haber una destrucción, se va a liberar y la orina va a ser de color rojo, una mioglobinuria. Y sobre todo esto genera alteraciones, va a producir arritmias, anormalidades electrolíticas y demás. Entonces, bien, eso ha sido todo. Estas son las principales que hay que conocer y espero haberme dado a entender y nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias.